Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición. Aquí nos encontramos desde casa, desde esta pequeña tribuna en la que solemos estar, en este mi rincón favorito, mi lugar de reflexión, mi lugar de compañía y en el que sin duda va siendo uno de los recursos que nos van quedando dentro de todo lo que vamos viviendo. Y además es una de las cosas que podemos disfrutar en medio de esta cuarentena. En este humilde muro y por supuesto también a través de Amauta Radio, que nos va acogiendo en el transcurso de estos programas. Desde aquí saludo a Mijael Uti y a todos los conductores que van haciendo un poco lo que les gusta en estos tiempos difíciles para todos y en el que podemos compartir un poquito y retroalimentarnos de aquellas lecturas que nos han ido dejando ciertas huellas, que nos han ido gustando y que sin duda son parte de nuestro quehacer diario porque en ese ir y venir de leer, de escuchar, de conversar, de libros y de compartir, encontramos que hay también algunos gustos recurrentes. Y además, desde este muro, porque hay muchos amigos, conocidos y personas que están allí, que de pronto con las cuales no interactúo en mensaje, eh, pero que me gustaría compartirles alguna de las cosas que vamos encontrando en el camino. Yo creo que la literatura no es exclusiva de un grupo, de una élite, de la intelectualidad, entre comillas, y de personas que tienen la suerte de saber mucho, sino que puede estar entre la gente. Siempre ha sido una de las visiones que tengo a futuro, el hecho de poder compartir lo poco, lo poquito, lo mínimo que uno puede saber con aquellas personas que todavía no lo han descubierto, con aquellas personas de pronto que no han mirado hacia ese otro lugar, que no gustan mucho de ir a las bibliotecas porque de pronto tampoco hay la posibilidad. Sabemos la situación en la que está nuestro país, en la que ha estado durante mucho tiempo, donde el acceso al libro todavía sigue siendo un factor complicado para muchos, donde tenemos escasas iniciativas gubernamentales que nos llevan a tener más libros que televisores en el país, a tener poca incidencia en los planes lectores y en donde solamente vemos un universo un tanto cerrado. En un país donde la palabra progreso se entiende quizás como otras cosas y no necesariamente como adquirir libros, hay un artículo del diario El País donde se hacía la pregunta ¿y por qué los libros no son de primera necesidad como los alimentos, como la fruta, como la verdura? ¿No? Y imagínense, el diario El País en España. Entonces, yo creo que el trabajar en la gestión cultural es muchas veces sacrificar algunas cosas y es intentar otras tantas que puedan funcionar o no, pero ahí está. No quedarnos en el decir, sino meternos en el hacer. Y esa rica experiencia de poder intentar llevar a la gente un poco de libros y cultura nos hace muchas veces encontrarnos con puertas cerradas, pero tenemos que ir abriéndolas. Y bueno, en ese intento estábamos trabajando, como es la Filica, que esperamos próximamente tenga una fecha, luego de que pase toda esta tormenta. Hay mucha expectativa y la idea es hacerlo desde una plaza, porque la idea es que la gente que no tiene mucha costumbre de leer, la tenga y abra sus ojos ante una realidad positiva, ante una riqueza de historias, de vivencias, de cosas lindas que nos pueden pasar con los libros. Y bueno, hablando de eso, hoy vamos a compartir un poco acerca de los cuentos. Por ahí me comentaron en el muro, Libertad con Responsabilidad, que es un usuario de Facebook, que le gustaban y que le había impactado mucho el cuento Los ojos de Judas de Abraham Valdelomar. Y recordé que hace algunos años, para una, para una asignatura en la maestría, nos pedían analizar algunos cuentos que hemos leído. Y bueno, no soy erudita en la materia en absoluto, pero les comparto lo poco que pude sacar de esta fabulosa historia. Los ojos de Judas de Valdelomar
Es un cuento que desde el inicio propone una mística del lugar y sus creencias en el puerto de Pisco, lugar de la niñez de Valdelomar, un apego y al mismo tiempo un desafío frente a la ovación de un pueblo a una acción tradicional. Allí se quemaba Judas como acto de justicia frente a la traición, pero es una misteriosa mujer la que pone en jaque todo. Un niño crédulo de esa mística se encuentra con ella y lo confronta para probar qué grado de perdón es capaz de otorgar al personaje odiado por todos, que era Judas. Las respuestas llegan tras un naufragio inesperado en el pueblo, luego de aquella inquietante conversación, antes de la quema de Judas. Y todo parece confuso hasta ver el rostro de la mujer muerta en las orillas. Era blanca. Y entonces el asustado niño grita sin reparo que perdona a Judas, creyéndose culpable de la situación dramática que ahora ve en sus ojos. Es esa historia una de las que atrapa, no solamente el cuento del Caballero Carmelo, que es fabuloso y que leí de muy chica porque mis vecinos tenían gallos de pelea. Entonces un día mi papá, a eso tendría pues, no sé, 8 o 9 años, y me dice, hay un cuento de Valdelomar que habla sobre los gallos, porque yo le tenía cierto temor a los gallos. Y entonces leí este cuento y un poco que los comprendí más. Esa mítica de meterse en la historia que te cuentan con estos recursos tan cotidianos. Y luego me gustó mucho Valdelomar. Y este fue otro de los cuentos que me parece fabuloso porque te saca completamente de cuadro, te saca de la típica historia de la vida una vez que uno puede conocer de niño y te mete en una forma de narrar completamente distinta, donde la intriga es uno de los elementos que utiliza el autor para sorprender, ¿no? Para hacerte sentir parte de esa historia y de desentrañar un poco este caso, saber qué va a pasar al final, ¿no? Y entre líneas, leyendo un poco, me permito subrayar algunos pasajes. Este diálogo que existe en la historia. Al llegar a la plazuela del castillo vimos unos hombres que levantaban una especie de torre de cañas. ¿Qué hacen esos hombres?, me preguntó la señora. Papá, nos han dicho que están preparando el castillo para quemar a Judas el sábado de gloria. ¿A Judas? ¿Quién te ha dicho eso? Y abrió desmesuradamente los ojos. Papá dice que Judas tiene que venir el sábado por la noche y que todos los hombres del pueblo, los marineros, los trabajadores del muelle, los cargadores de la estación, van a quemarlo porque Judas es muy malo. Papá nos traerá para que lo veamos. ¿Y tú sabes por qué lo queman? Sí, señora, mamá dice que lo queman porque traicionó al Señor. ¿Y no te da pena que lo quemen? No, señora, que lo quemen. Por él los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Si él lo hubiese vendido, ¿cómo habrían sabido quién eran los judíos? La señora no contestó. Seguimos en silencio hasta la población. Los hombres se quedaron trabajando y al despedirse la señora Blanca me dio un beso y me preguntó: Dime, ¿tú no perdonarías a Judas? No, señora Blanca, no lo perdonaría. Más adelante, en la historia que luego va narrándose, hay un párrafo que dice así: vi un grupo de hombres, todos mojados, con la cabeza inclinada, teniendo en la mano sus sombreros silenciosos, rodeando el cadáver, vestido de blanco, que estaba en el suelo. Vi las telas destrozadas y el cuerpo casi desnudo de una mujer. Fue una horrible visión que no olvido nunca. La cabeza echada hacia atrás, cubierto el rostro con el cabello desengreñado. Un hombre de esos se inclinó, descubrió la cara y entonces tuve la más horrible sensación de mi vida. Di un grito extraño, inconsciente, y me abracé a las piernas de mi padre. Papá, papá, sí es la señora Blanca, papá. Creí que el cadáver me miraba, me reconocía, que Judas ponía sus ojos sobre él, y dio un segundo grito más fuerte y terrible que el primero. Sí perdono a Judas, señora Blanca, sí lo perdono.
Creí que el cadáver me miraba y me reconocía. Mi padre me cogió como loco, me apretó contra su pecho, y yo, con los ojos muy abiertos, vi mientras que mi padre me llevaba, rojos, sangrientos, acusadores, siniestros, terribles, los ojos de Judas que me miraban por última vez, mientras el pueblo se desgranaba silencioso y unos cuantos hombres se inclinaban sobre el cadáver blanco, ocultábase la luna. Ahí está este cuento de nuestro gran Valdelomar, ¿no? Que es además tan rico en lenguaje, en la forma expresiva que tiene en su cuento y que desafía mucho a través de las historias, esta suerte de creencias que existen, de mitos, coge parte de su niñez, coge parte de sus vivencias y escribir es un poco eso, ¿no? Yo creo que el hecho de escribir es encontrar en uno mismo algunos elementos y luego fuera y lograr este engranaje de circunstancias que nos van ayudando a construir una historia. Y bueno, luego hay otro que me gusta mucho que es Bola de Cebo de Maupassant, pero les he traído también unos pequeños comentarios respecto a algunas sugerencias y lecturas que me han ido haciendo durante todo este tiempo. Pero hay algunos que no puedo olvidar definitivamente y creo que muchos tampoco, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestro gran Julio Ramón Ribeiro y La Palabra del Mudo, que es un libro fabuloso que tiene una serie de cuentos, de historias basadas en cosas tan cotidianas, pero la maestría de su lenguaje, de su forma de contar, es realmente envidiable. Y a la buena, es más provocador, da muchas ganas de leer, de no perderse parte de estas historias, ¿no? Saludos desde Chincha, nos dice Orlando Jesús Linares. ¿Qué cuento te ha gustado a ti, Orlando? No sé, cuéntame alguno que te haya marcado y por qué te gustó además. Vamos a conocer un poco más de nuestros amigos que nos están escuchando y de repente nos aconsejas uno, de repente alguno que no hayamos leído, que deben ser muchísimos porque, como dije desde el inicio de esta secuencia, en la biblioteca de casa hay muchos libros que uno puede tener y nos pasa que no siempre leemos todos en absoluto, leemos apenas el 5% o cuando nos da tiempo y en esta cuarentena es bonito porque permites leerte mucho más de lo que no has podido. A mí siempre el día me atrapa, es más, con 3 trabajos y 3 cosas es muy complicado y siempre buscaba las noches o las madrugadas para ir cogiendo libros de aquí a allá e ir picando, como se dice, y leyendo uno que otro. Pero ahora que hay un poco más de tiempo podemos compartir algo más. En este libro de Julio Ramón Ribeiro hay una intro muy rica, una introducción que nos habla del género literario, de este cuento que es una construcción interesante. Y Julio Ramón Ribeiro cuenta la impresión que le causa la lectura, ¿no? De algunas historias. Por ejemplo, él dice, eh, me sedujeron por razones diferentes los ojos de Judas, de Valdelomar, por su tono nostálgico y melancólico, la botija de Pirandello, por lo divertido de la situación, la carta robada de Poe, por lo ingenioso de su intriga, Bola de Cebo de Maupassant, por la sublevante crueldad de la historia, Matías, y luego de Eca de Queiroz, por su delicada ironía, una historia simple de Flaubert, por la concisión de su estilo, y más tarde aún a leer cuentos de Kafka. Joyce, James, Hemingway y Borges, por citar algunos autores, y descubrí nuevas probabilidades y goces en el relato breve, la lógica de lo absurdo, la habilidad técnica, el arte de lo no dicho, la eficacia del diálogo y la sapiencia y fantasía puestas al servicio de paradojas y parábolas intelectuales. Y él, precisamente en este libro, Julio Ramón Ribeiro, habla justamente del decálogo del cuento, ¿no? A enumerar algunos preceptos, lo dice él, pero son 10 cosas interesantes que uno puede encontrar en ese género que para algunos se decía desaparecido, pero que el cuento es irrefrenable en muchos escenarios. Es más, ahora yo creo que provoca mucho hacer relatos, contar ciertas cosas de una manera implícita, de una manera
tal vez ficticia, tal vez basada en la historia de alguna persona cercana, pero el cuento es una cosa magnífica, porque al leerlo nos involucramos con esa pequeña historia sin importar mucho en los detalles de un personaje a otro. Es la esencia, esa pequeña historia que nos quiere contar. Y bueno, lo dice claramente Julio Ramón en estos preceptos. El primero, el cuento debe contar una historia y no hay cuento sin historia. Se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. Dos, la historia del cuento puede ser real o inventada. Y si es real, debe parecer inventada. Y si es inventada, pues debe parecer real. Tres, el cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Y si todo esto junto pasa, es mucho mejor. Si no logra intrigar, sorprender, o ninguno de esos efectos, pues no existe como cuento. 5. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. O sea, que la poesía o la novela puede ser en todos sus extremos, directa o indirecta, sencilla, complicada, mucho más detallada. Definitivamente yo creo que en una novela cuesta muchísimo más tiempo. No quiere decir que sea más o menos que el cuento, porque el cuento definitivamente es algo maravilloso que surge de una construcción de una historia, pero en la novela tienes que definitivamente construir un personaje con todos sus detalles y no escatimar esfuerzo. Una novela puede extenderse hasta, no sé, las 1500 páginas, en fin, uno de ellos, y que es además un maestro de la narrativa, como es Bolaño, o, en donde la extensión no importa y donde lo que importa es precisamente estos detalles. Pero en el cuento no. El cuento, como un microrrelato, puede ser muy breve, puede ser muy corto, pero esa misma esencia lo hace extraordinario, si es que se sabe contar. Igual, así lo dice el gran Ribeiro, y así será. El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, informe, collage de textos ajenos, siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. Es decir, a mi entender, el cuento admite estas condiciones y, y el lector es quien interpreta, es quien apropia esta historia, quien la hace suya finalmente. El cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. Siempre están en jaque frente a algo, algo que sucede, algo que pasa. A veces no importa cómo se llama la persona que lo narra, no importa el nombre del personaje, de quien están hablando, sino la situación. Y esa es la esencia de un cuento finalmente. En el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. Y eso es cierto. Es como que no hay tiempo que perder y no hay espacio que perder tampoco, porque imagínense, si un cuento tiene 2 o 3 páginas, todas tienen que tener el mismo ritmo. Y asumo esto como una construcción poética, porque es lo mismo eh, construir algo en lo que todo tenga sentido absolutamente. En un ensayo, en un libro de mayor volumen, puedes tomarte ciertos respiros o escenas que no tengan tanta tensión, tanta carga emocional, tanto esfuerzo, que pueden ser escenas, no digo planas, pero sí como pausas en una historia más extensa. En cambio, en el cuento es como que todo mantiene una misma emoción y por supuesto se optimizan mucho los espacios. El cuento debe conducir necesaria e inexorablemente a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. Bueno, ahí sí es muy radical Ribeiro, ¿no? Pero es lo que él nos aconseja para construir un cuento en toda su vasta experiencia y en todo lo magnífico que él ha sido
como escritor tan prolífico, tan intenso, tan bueno además para la escritura, y por supuesto su cuento célebre en La palabra del mudo, Los gallinazos sin plumas, ¿no? Que es quien no lo ha ido en el colegio, y que representa muchísimo además para nuestra literatura. Estos dos volúmenes constituyen una obra interesante e intensa de Ribeiro. Un saludo para Leo Gamboa, que también se está conectando a esta transmisión. Que bueno, me da gusto porque podemos conversar un poco más. Saludo desde aquí los inbox que tengo de algunas personas que nos escriben desde distintas partes del Perú. Es una forma de conectarnos. Saludos a Huancayo, a Cajamarca, a Chiclayo. No la están pasando también en el norte, pero refugiémonos un poco en la literatura y congreguémonos en la casa, no sé, pues con el hermano, con el hermano, con alguien, para compartir también un poco estas lecturas, ¿no? Es un poco interesante saber qué percepciones tenemos de los cuentos. El hecho no es muchas veces en las escuelas o en las universidades imponerte una lectura para que tú la leas y hagas un resumen. Lo que muchos hacen es copiar, pegar lo que hay en internet, sino más bien tomarse el trabajo de hacerse preguntas sobre esta historia. ¿Qué quiso decir? ¿Qué habrá querido decir? De pronto, el manejar la comprensión lectora como algo comunitario, como algo socializado, y como algo quizás un poco más analítico que solamente repetitivo, ¿no? Y yo creo que la literatura es tan amplia que vale la pena detenerse a entender o intentar entender cada historia. Y en esa mecánica, hoy día releía uno de los cuentos de Raymond Carver, que me gustó mucho porque evoca a Chekhov, que es otro gran escritor, ¿no? En esta secuencia de cuentos hay uno, Las tres rosas amarillas, en la que muy curiosamente Raymond Carver nos, nos empieza a inducir el número 3 en varias escenas, y lo hace de una forma bastante, digamos, misteriosa, por decirlo de alguna manera. Pero lo central de este cuento es el hecho de la muerte de Chekhov en un hotel, y el momento del silencio y el diálogo que existe además con este médico que acompaña a la viuda luego de que fallece, y la conclusión en los pequeños detalles de esta historia que está muy bien narrada, como es Carver, en su estilo, y termina pues con esta presencia de las rosas amarillas en la escena del crimen, y luego, bueno, no es un crimen, mejor dicho, en la escena de la muerte, en la muerte de Chekhov, tan solitaria, tan alejada del bullicio, y la escena misteriosa en la que luego este joven que atiende en el hotel va hacia la funeraria, ¿no? y recuerda detalles en la habitación donde había fallecido. Pero hay algunas frases que cito, ¿no? en este cuento. Chekhov, la noche del 22 de marzo de 1897 en Moscú, salió a cenar con su amigo y confidente Alexei Suvorin. Suvorin, editor magnate de la prensa, era un reaccionario cuyo padre había sido soldado raso en Borodino, al igual que Chekhov. Era nieto de un siervo. Tenían eso en común, sangre campesina en las venas, pero tanto política como temperalmente se hallaban en las antípodas. Suvorin, sin embargo, era uno de los escasos íntimos de Chekhov, y Chekhov gustaba de su compañía. Y luego hay frases, como digo, en esta historia, donde adrede Carver nos pone esta palabra de tres en varios asuntos, ¿no? Chekhov se disculpó por el escándalo del restaurante 3 noches atrás. En otra parte, al cabo, sin embargo, de 3 años de un idilio lleno de separaciones, cartas e inevitables males entendidos, contrajeron matrimonio en Moscú el 25 de mayo de 1901 en la más estricta intimidad. Y luego, más adelante, en este cuento, el 13 de junio, menos de 3 semanas antes de su muerte, Chekhov escribió a su madre diciéndole que su salud mejoraba. Es probable que esté completamente curado dentro de una semana.
¿Qué podía empujarle a decir eso? ¿Qué es lo que pensaba realmente en su fuero interno? También él era médico y no podía ignorar la gravedad de su estado. Se estaba muriendo, algo tan simple e inevitable como eso. Sin embargo, se sentaba en el balcón de su habitación y leía guías de ferrocarril. Pedía información sobre las fechas de partida de barcos que zarpaban de Marsella rumbo a Odessa, pero sabía, era la fase terminal. No podía no saberlo. En una de las últimas cartas que había de escribir, sin embargo, decía a su hermana que cada día se encontraba más fuerte. Y luego, en la ocasión, bueno, el cuento, de la historia, cuando por fin contestaron, pidió que subieran una botella del mejor champán que hubiera en la casa. ¿Cuántas copas?, preguntó el empleado. 3 copas, gritó el médico en el micrófono. Ahí está, otra vez, la palabra 3 y esta especie de analogía que hacen y que luego pues narran esta copa vacía, el hecho de que brindasen, que Chejo apreciara la vida por última vez y que luego dejaran caer el corcho de este champán, de esta bebida, y que fuera el segundero que se movía despacio, muy despacio, y diera 3 vueltas alrededor de la esfera a la espera del menor indicio de pulso. Eran las 3 de la madrugada y en la habitación hacía un bochorno sofocante. Chekhov ha muerto. Cerró el reloj y volvió a metérselo en el bolsillo del chaleco. Y así esta narración nos sumerge en un escenario poco probable para muchos, pero que la forma como lo cuenta Raymond Carver nos sumerge de por sí en esta escena, ¿no? En esta escena, en esta situación rara, pero a la vez tan sombría, tan solitaria, de la muerte de un gran maestro de la literatura, y donde se van dando estos elementos. Ahora es curioso usar esta hora de las 3 de la madrugada. No sé si les ha pasado, pero ya saliéndome un poco del tema de Raymond Carver, esto de las 3 de la madrugada es un poco mítico. Yo no sé si les pasa, pero a mí me pasa muy seguido, casi todas las madrugadas. Siempre como que me levanto a esa hora y no sé por qué. Dicen que es la hora, no sé, pues es una hora mítica, es una hora que significa muchas cosas. Por ahí no soy creyente de nada en absoluto, de esos misterios de las horas. Pero sin embargo, es una hora un tanto extraña, ¿no? Y es usada mucho en la literatura del terror. Las 3 de la madrugada significa una hora mítica en donde se dice hay un encuentro de las dimensiones. Particularmente, como digo, no creo en eso, pero sí es una anécdota el hecho de levantarme siempre a esa hora. No sé por qué. Y bueno, hablando de cosas raras, otro de mis cuentistas favoritos es Edgar Allan Poe, que tiene sus narraciones extraordinarias y en ellas hemos vivido, no sé, pues parte de la niñez, las historias contadas. A mí me acuerdo mucho en el colegio en el que estudié, teníamos la suerte que nos recomendaban estas lecturas. Y bueno, me embuí en varias de ellas. El corazón del Ator, que fue una de las primeras que leí de Edgar Allan Poe, y que tiene pues este misterio súper marcado. Nicole Caquiamarca nos dice, Allan Poe es tremendo, ¿no? Y yo contaba que de él se habló mucho en la FIL Guadalajara 2017, lo hizo Paul Auster, otro gran autor, rendiendo homenaje, hablando de los huesos de Poe, un discurso que me impactó muchísimo escucharlo en vivo y en directo en esa oportunidad en la que tuve de asistir. Y hablar de Poe era fabuloso porque te encontrabas con un ser sumamente sensible, tan desapegado, tan desprendido. El gato negro, nos dice Nicole, eso trae sus historias. El corazón del actor es muy, digamos, trepidante, ¿no? Hasta cierto punto. Y nos hace sentirnos como culpables, como si fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí en ese momento en donde llegan los hombres, los policías, y entonces se siente tan culpable que ya pues se delata porque el corazón está ahí latiendo y solo lo escucha él. O sea, es algo eh, súper vivencial hasta cierto punto porque, a ver, a quien nos ha pasado, y no sé si a ustedes, la parálisis de sueño, que cuando estás de pronto durmiendo, sientes como que te quieres
levantar y no puedes, ¿no? Entonces hay ahí una fricción entre la realidad y lo ficticio, lo que es y no es, y de pronto te encuentras con algo surreal. Entonces es como que si tú solo lo estuvieras viviendo. Le cuentas a algún familiar y te dicen, estás loco, ¿no? Pero bueno, eso suele pasar. Entonces, yo imagino, y de pronto analizando su obra, ¿qué le pasaba? Muchas cosas extrañas, muchas cosas diferentes, muchas cosas que tenía que sacar en la literatura. Y que pues las iba contando a su modo, a su estilo, agregando ingredientes, compartiendo parte de su imaginario en esta suerte de despliegue literario que él tiene. Y el corazón es una muestra clara de ella, es el corazón del autor, ¿no? En donde finaliza con esta frase súbita y donde dice, no finjan más, malvados, grité, confieso que lo maté. Levanten esas tablas, aquí, aquí, donde está latiendo su horrible corazón. Y ya pues, ahí estaba el horrible corazón que lo delataba y que él no pudo más con esa presión, con esa terrible angustia y él mismo se delata, ¿no? Es la tensión que mantiene el relato de Poe que lo hace increíble y fenomenal. Y otro cuento es La carta robada, también es otro de los cuentos magistrales que tiene Edgar Allan Poe y que empieza así, ¿no? Me encontraba en París una noche del otoño del 18 disfrutando del doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo Auguste Dupin, en su pequeña y oscura biblioteca o sala de estudios del número 33 de la calle Dunot, barrio de Germain. Durante una hora por lo menos habíamos permanecido en un profundo silencio, mientras para un observador ocasional podríamos parecer intensamente ocupados en estudiar las onduladas capas de humo que llenaban la atmósfera de la sala. Y así nos sumerge a una de las historias que más me gustan, que es La carta robada, ¿no? Que también mantiene esta suerte de intriga y misterio en sus formas de contar de manera tan, digámoslo así, misteriosa, un suceso o un acontecimiento. Y bueno, otro maestro del cuento, sin duda, es nuestro gran Cortázar. Yo les hablaba de Rayuela, una novela de mucho cariño, de una novela muy, digámoslo así, intensa para la literatura, pero también Cortázar escribe fabulosos cuentos, ¿no? Y en este compendio de cuentos completos, justamente, me gusta mucho uno que les voy a compartir. Nicole nos dice Los crímenes de la calle Morgue, también es buenaza. Ah, ya, buen consejo, claro, para todos que gustan de leer a Poe, no se pierdan Los crímenes de la calle Morgue, que también es buenaza, y muchas historias de Edgar Allan Poe, que es un autor imperdible. Y bueno, este dice, El canto de los cronopios, de Cortázar. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana y pierden lo que llevaban en los bolsillos, y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a escucharlo, aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados. En medio del coro, y el cronopio levanta sus bracitos como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del bautista, de modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda, danzando para los famas y las esperanzas que están ahí, boquiabiertos y preguntándose si el señor cura, si las conveniencias, pero como en el fondo son buenos, los famas son buenos y las esperanzas bobas, acaban aplaudiendo al cronopio que se recobra sobresaltado, mira en torno y se pone también a aplaudir. Pobrecito. Y la narrativa de Cortázar como, como seres improbables, que son los cronopios y los famas, y son como seres mágicos, llenos de ternura, son, digamos, la síntesis de su literatura en el tema del cuento, y es un viaje interminable, tiene 3 volúmenes imperdibles, excepcionales, juega los personajes, juega el lector,
hay trampas en estas lecturas. Si ustedes se dan cuenta, no es un lenguaje plano, es un lenguaje que sube, baja, que tiene elementos muy interesantes porque son términos que normalmente no se usan. Y por supuesto, Cortázar es un autor tan elemental si hablamos de cuento, ¿no? Hay una entrevista fabulosa que le hacen en el programa A Fondo, que está en YouTube, y pueden ver, donde él se muestra completamente abierto a que le pregunten muchas cosas, y por supuesto cuenta muchas de sus anécdotas y muchas de las cosas que le han pasado, y que por supuesto su sencillez se desnuda en esa entrevista al encontrar un autor completamente desprendido y transparente en su actuar. Y bueno, no podía dejar pasar también algunos de los cuentos que se han ido publicando el año pasado, ¿no? Hace poco César Panduro, a través de la editorial El Conde Plebeyo, sacó una edición magnífica con el gran cuentista iqueño José Vázquez Peña, la antología del cuento fantástico iqueño, donde reúne una serie de cuentos de personajes de Ica, y que por supuesto tiene mucho que decirnos este libro. Está José Hidalgo, está Antonio Maurial, y por supuesto también está nuestro amigo César Panduro Astorga, que también es cuentista. Mauro Lizarbe Mancilla de Palpa, La bola de oro encantada es uno de sus cuentos. Yo estoy casi casi al final también con un poco El origen del miedo, que fue un libro muy querido, es un libro muy querido al que le tengo mucho apego, que todavía siguen saliendo algunas ediciones, y que me ha gustado mucho compartir con los adolescentes y con la gente joven estas historias. El cuento creo que para muchos es algo que no podemos dejar, ¿no? Y en esta línea de escritura no me inclino por ninguno en particular. Creo que son los tres ejes, tanto la poesía, el cuento y la novela, los que hacen una suerte de, no sé, pues de manía, ¿no? El hecho de escribir. Solo soy una persona que escribe, así me catalogo. Y ojalá, y ojalá que más personas lo cultiven, porque es algo bonito, que nos llena mucho el alma, y que por supuesto nos ayuda a manejar situaciones como estas. Al menos, no sé, en el tema de la cuarentena, qué difícil para muchos convivir, qué difícil para muchos experimentar el encierro domiciliario, el no poder salir, el no poder trabajar como normalmente lo hacíamos, pero qué bueno nos hace leer, qué bueno nos hace escribir, y qué bueno nos hace compartir también con otras personas, retroalimentarnos, que nos digan qué les gustó, qué cuento les marcó, qué personaje, y poder también hablar de eso que nos gusta, ¿no? La lectura, la literatura, y compartir con otras personas que de pronto no han tenido la oportunidad de hacerlo por cuestiones de tiempo, de poca costumbre, o que nadie les dijo, o que no les gustó en un inicio y que les puede gustar ahora, ¿no? Así que yo creo que hay de todo. Y bueno, uno de mis autores de la niñez es Oscar Wilde. Es otro gran maestro de la literatura, y que bueno, hay quienes lo hemos leído de niños, no los hemos terminado de leer. Hay muchos capítulos que ahora estoy retomando de esta obra de Oscar Wilde. Y uno de los que voy a leer en estos días es este que encontré de Clarice Lispector, que es una autora muy buena. Me la han recomendado muchísimo. Leí algunas de sus novelas hace ya algunos años, pero ahora vamos por los cuentos. Así que bueno, no quiero olvidarme de un grande de la literatura, pero aquí lo tengo en chiquito, pero no deja de ser grande, que es Chekhov, que es a quien hacía alusión Raymond Carver en este cuento que les comentaba. Y Chekhov es pues imprescindible, ¿no? O sea, lo pueden llevar de bolsillo incluso, y siempre va a tener algo que decir cada una de sus historias. Así que ese es un poco lo que quería compartir con todos ustedes. Estamos ya en el canal de YouTube también. Nos pueden encontrar tanto en Lady Loaiza como en Ponte al Día, que es la página web que también va a acoger nuestros contenidos. Y por supuesto a Mauta Radio, a quien doy mi más cordial saludo, a toda la producción, a toda la gente de la radio que también está transmitiendo el programa. Y que bueno, llegar a ustedes es algo tan cercano,
que nos gusta hacer, porque para quienes hemos hecho televisión por muchos años, como que siempre nos queda el gustito de poder conversar, de poder compartir, de poder conectar un poco con la gente. Y en estos momentos difíciles, pues es además un ejercicio rico que nos permite también alimentarnos un poco, ¿no? Y poder interactuar en esos otros escenarios. Desde esta humilde morada, que es mi casa, me gusta compartir un poco este espacio y por supuesto contagiar a las personas de este muro, a las personas que nos ven, que nos escuchan, este gusto no solamente por leer, no solamente por escribir, no solamente por vivir, sino también por trabajar en el tema cultural. Necesitamos más gestores culturales, necesitamos más personas que puedan construir cosas positivas en la gente. Necesitamos menos negativismo y más optimismo en estos momentos en los que a veces las noticias nos tienen tan colmados y tan estresados, donde es complicado siempre prender el televisor y enterarnos de cosas que no quisiéramos que pasen, pero que pasan. Y entonces tener ventanas, puertas que nos permitan mirar hacia otras cosas que sí nos pueden ayudar a construir mejor nuestro yo interior. Y eso depende exclusivamente de nosotros, de todos en realidad, y que cada uno pueda aportar con lo poco o con lo mucho que sabe. Y por supuesto, nadie es dueño de la verdad, todos pueden compartir lo que poco han podido aprender. Y en esa línea, creo que hacer es mucho mejor que no hacer. Así que nos encontramos el jueves a la misma hora por el mismo canal y por supuesto sigan en cuarentena porque es lo que nos va a mantener a salvo en estos días de mucho trabajo como país. El mundo está muy complicado. No sé si volveremos a ser los mismos, de pronto no, pero intentemos que nuestros días sean lo más productivos posibles. Un abrazo para todos y por supuesto nos encontramos la próxima. Bye bye.